Buenas tardes. En el presente video hablaré sobre los aspectos que consideramos son los más importantes y relevantes de la contestación del memorial. Bueno, en primer lugar, nuestro grupo es el número 7 y está conformado por Cristian Cerón, John Guerra, Juan Camilo Díaz y mi persona, María Fernanda. Bueno, pues para ello yo empezaré primero hablando sobre el resumen ejecutivo, en donde el día 31 de octubre del año 2009, la República de Gucumatz y Yumbatz realizaron un acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones. Bueno, esto ellos lo hicieron con el deseo y con la intención de crear condiciones favorables y para que exista una mayor cooperación entre las partes. Posterior a eso, el día 4 de abril del año 2019, esto reposa en el anexo número 1, el representante de Xbaquiyolo Holdings, que es una filial de Yumbatz, consideró pues apropiado tratar de resolver las controversias que surjan relativas a su inversión, por lo que entonces este realizó una solicitud de consultas y negociación bajo el APRI, el cual es el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, el cual está entre la República de Gucumatz y Yumbatz. Bueno, posterior a eso, el día 30 de mayo del año 2019, esto reposa en el anexo número 2, el jefe de gabinete de gobierno de este país responde pues a esta solicitud o a esta carta diciendo que pues se considera que tanto la política como el gobierno no deben llevar a cabo como este tipo de consultas o negociaciones con inversionistas extranjeros, ni mucho menos respecto de este tipo de naturaleza de situaciones jurídicas. Entonces dicen que los apropiados son los tribunales de justicia de este país, a los cuales a ellos fue a los que les adjudica la competencia de estas controversias de este tipo de naturaleza, diciendo que ellos van a tener el apropiado conocimiento de dicha controversia y darán un fallo pues en derecho. Bueno, posterior a eso, el día 15 de julio de ese mismo año del 2019, esto también reposa en los anexos número 3 y número 4, pues ante la negativa que dio el gobierno ante la solicitud del señor de hacer las consultas y negociaciones con esta compañía, ellos decidieron presentar una solicitud de arbitraje ante la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que en este caso va a ser denominado Centro. Bueno, por lo cual, posterior a eso, una vez ya ellos presentaron la solicitud ante el centro, el día 1 de septiembre también del año 2019, esto reposa en el anexo número 5, el tribunal celebró pues su primera audiencia y ese mismo día se emitió también una resolución procesal denominada resolución procesal número 1, en donde pues en esta resolución se notifica en primer lugar a las partes de que se hace la instalación del arbitraje y también como la legislación de la cual se va a evaluar y se va a llevar a cabo estas controversias, pues el término y todo lo relativo pues al proceso de este tipo de arbitraje. Buenas tardes, soy Juan Camilo Díaz y voy a hablar sobre el derecho aplicable. Para determinar si el Tratado Bilateral Internacional es aplicable o no en la inversión que realizó Xbaquiyolo Holdings en la República de Gucumatz, es necesario determinar quién es inversionista y quién realiza un control efectivo en la República de Gucumatz, Inveso Yumbatz o Xbaquiyolo Holdings. Primero que todo, hay que tener en cuenta que Bugalu, dueño de Inveso Yumbatz, encomendó la gestión de Inveso Yumbatz y se dio formalmente su usufructo a su consejero personal, que se llama Kim, desde 1987. En 2011, Kim había creado Xbaquiyolo Holdings como plataforma para su incursión en el sector agroindustrial a nivel mundial en la República de Ghana. Debido a esto, Xbaquiyolo Holdings no es una empresa de la República de Yumbatz. Bajo este entendido, Xbaquiyolo Holdings es una empresa creada y constituida en las leyes de un país diferente a los firmantes del Tratado Bilateral Internacional. Esto quiere decir que no se cumple con el requisito que se establece en el artículo 25 del Convenio de Washington.
debido a que la República del Ghana no hace parte del Tratado Bilateral Internacional firmado entre la República de Jumbats y la República de Cucumats. Inves o Jumbats no tiene un control efectivo por parte de esta sociedad sobre las operaciones societarias de sus filiales, debido a que Inves o Jumbats no demostró que la inversión se realizó, se financió y se controlaba de manera directa y activa, como lo indica el laudo de Standard Chartered Bank versus República Unida de Tanzania. Adicionalmente, para precisar quién es inversionista, nos debemos remitir al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Cucumats y la República de Jumbats, porque con esto se protege las inversiones realizadas por los inversores de cada estado parte en el territorio del otro estado parte. El artículo 1 de este acuerdo se da a conocer quién es inversionista, persona natural y persona jurídica. Este artículo ayuda a demostrar quién efectivamente realizó la inversión, es un nacional de la República de Jumbats o no. Por lo tanto, con su definición, el término inversionista comprende toda persona física o jurídica de una parte contratante que haya realizado, realice o haya asumido la obligación de realizar inversiones en el territorio de la otra parte contratante. Podemos determinar que el inversionista es Iscreditor Holdings porque realizó o asumió las obligaciones de realizar inversiones en el territorio de la República de Gucumats. En conclusión, quien hace un control efectivo y es inversionista de Iscreditor Holdings, En conclusión, quien hace un control efectivo y es inversionista es Iscreditor Holdings, la cual no es una empresa de la República de Jumbats, sino de la República de Ghana. Por lo tanto, no podría aplicarse el tratado bilateral y no podría acudir al CIADI. Bueno, frente a la jurisdicción en razón a la persona, consideramos que Investment de Jumbats no posee legitimación por activa para reclamar los derechos que son propios de Isbaquillolo Holdings. Esto en cuanto a que la demandante presenta sus reclamaciones con el fin de pretender proteger sus propios intereses. Esto en razón a que las inversiones económicas realizadas por su subsidiaria Isbaquillolo Holdings e Investment de Chimalmat en la República del Cucumás. Tras un análisis que hemos hecho sobre la estructura societaria que se da a través del capital accionario, pasaré a explicar estos eventos que se omiten por parte del demandante y que no los dicen en su demanda. Al analizar la legitimación por activa o el jus standi de una sociedad que inicia un proceso arbitral ante esta jurisdicción, vemos que Investment de Jumbats no posee esta legitimación en cuanto traspasó los derechos de usufructo a sus subsidiarios Isbaquillolo Holdings, quien es realmente la que posee los derechos de la subsidiaria afectada o la parte contractual, en este caso Invest de Chimalmat. Esta empresa es la que ostenta la capacidad para demandar ante la CIADE, o sea, Isbaquillolo Holdings. En ese orden de ideas, identificamos que quien debe ser legitimado por activa es Isbaquillolo Holdings, como ya lo había dicho. Para corroborar esto, es necesario determinar si el tratado es aplicable para la inversión y si esta inversión permite que una empresa ubicada en un país que no hace parte del TBI pueda acudir ante esta jurisdicción para reclamar sus derechos y la de su subsidiaria. Bueno, en este caso, se debe indicar que el tribunal debe desestimar por completo todas las pretensiones de la demandante, puesto que el demandante ha omitido informar a este tribunal de la existencia de un contrato de cesión del usufructo que se dio entre el señor Búgalo, dueño de Investment de Jumbats, a su amigo King Is McLovich, creador de Isbaquillolo Holdings. Estos hechos no pueden obviarse por completo, pues son fundamentales, ya que Isbaquillolo Holdings
fue creada en la República de Ghana. Esto quiere decir que no cumple con el requisito que se establece en el artículo 25 del Convenio de Washington, debido a que la República de Ghana no hace parte del TBI firmado entre la República del Jumbaz y la República del Gucumatz. Definitivamente debemos indicar y reiterarle a este tribunal que el convenio establece en su preámbulo que la República del Gucumatz, en el preámbulo del TBI entre estas dos repúblicas, establece que la República del Gucumatz y la República de Jumbaz, en adelante denominadas las partes, crean condiciones favorables para poder cooperar en el desarrollo de mayores inversiones entre estas dos partes, cabe resaltar. Por lo cual, estamos viendo que Isbaquillolo Holdings no hace parte de un país que esté presente en el tratado. Tal como lo estableció el tribunal en el caso, quiero citarlo, en el caso Saluka versus República Checa, reconoce este tribunal que no existe una empresa con una conexión en un estado parte del TBI, pues la empresa matriz es en verdad una empresa constituida con las leyes de un país diferente a las firmadas del TBI, como en este caso que estamos viendo. Por ello, este caso aplica como un argumento para que este tribunal tenga en cuenta y valore que Isbaquillolo Holdings en realidad no pertenece a un país perteneciente al TBI. Asimismo, el convenio indica en su artículo 5, el convenio firmado por estas dos partes, que los contratantes o los dos países resolverán las controversias ante este tribunal. Sin embargo, como se expuso anteriormente, siendo Isbaquillolo Holdings constituida en un país diferente, no puede este tribunal facilitar el arreglo de diferencias en esta inversión. Por lo tanto, el tribunal debería ejecutar un levantamiento del velo societario de Invis de Jumbaz con el fin de determinar que no hay un control efectivo por parte de esta sociedad sobre las operaciones societarias de sus filiales, con lo cual se muestra la falta de jurisdicción que existe por parte de este tribunal frente a este caso. Tal como se decidió, y cito también, en el caso Enronc versus Argentina, decisión sobre jurisdicción, pues en este caso la inversión no estaba protegida por el Convenio de Washington porque una de estas partes no cumplía con el requisito de que fuera parte del país contratante frente al TBI. En la objeción frente a la objeción al criterio de la razón a la materia, debo indicar que, como ya se afirmó anteriormente en el apartado anterior, Invismen de Jumbaz viene a este tribunal a ejercer un derecho de acción que cree tener frente al acuerdo comercial, y ese derecho, alega el demandante, se encuentra establecido en el artículo 5 del TBI del TBI firmado por la República del Gucumatz y la República del Jumbaz. El objetivo de su demanda es que se establezca una responsabilidad de la República del Gucumatz, quien, según argumenta el demandante, se le vio vulnerados sus derechos y la de sus subsidiarias. Sin embargo, voy a exponer que en verdad no existen actividades comerciales de Invismen de Jumbaz en la República del Gucumatz. Como ya mencioné, la empresa Invisment no hace parte de un estado que pertenezca a los dos países que suscriben el TBI, por lo cual consideramos que este tribunal debe tener en cuenta que esta controversia planteada por Invismen de Jumbaz está por fuera del acuerdo bilateral firmado entre la República de Gucumatz y la República del Jumbaz, pues quien ostenta en verdad los derechos, la legitimación y los derechos que este acuerdo consagra es que este acuerdo consagra no es Invismen de Jumbaz, porque esta no es la empresa matriz en realidad, sino que es Isbaquillolo Holdings quien ostenta el verdadero derecho. Por otra parte, la inversión alegada por Invismen de Jumbaz en la República de Gucumatz
no fue realizada en la vigencia del TBI firmado entre la República del Jumbats y la República de Lucumats, puesto que el tratado entró en vigor el 31 de octubre del 2009 y la construcción del centro, inaugurado en marzo, la construcción del centro, que Investment dice ser una inversión que hizo él, fue construido en marzo del 2009. Se debe tener en cuenta por este tribunal la consideración que tuvo el tribunal en el caso Standard Chartered Bank versus República Unida de Tanzania, pues en este caso se indica por parte del tribunal que el inversor debe demostrar ante este tribunal que la inversión se realizó, se financió y se controló de manera directa y activa, como se ha demostrado conforme lo anteriormente expuesto. Investment de Jumbats cedió la totalidad de sus derechos a Isbaquillolo Holdings, por lo cual no pudo demostrarse que sus acciones estaban encaminadas a ejercer un control directo en la inversión. Un punto importante que se debe tener en cuenta por el tribunal es que la nacionalidad del inversor real que es Isbaquillolo Holdings es diferente a la de los dos países que hacen parte del TBI, entre la República del Jumbats y la República del Jumbats, tal como lo destaca el tribunal en el caso Teseyap Shun versus República del Perú, la importancia de determinar la nacionalidad de la inversión y no de la sociedad que sirvan de canal para la inversión. Esto es importante porque la procedencia, dice el tribunal, para identificar la inversión se ve desde el vínculo efectivo entre la inversión y el inversor directo, junto con el requisito de nacionalidad bajo el convenio de CIADI. Por este caso, vemos que en realidad la inversión que se realiza en el Gukumats no está con un control directo de Investment de Jumbats, sino que posee los derechos completamente. La matriz real en este caso sería Isbaquillolo Holdings. Bueno, siguiendo la línea de los compañeros, vamos a continuar con el trato justo, equitativo y la expropiación. Primero se debe señalar que el Estado de Gukumás tiene una tradición internacional como un Estado garantista y respetuoso frente a todos los inversores que han decidido invertir en este país. Por eso rechazamos de manera tajante toda argumentación de Invest of Jumbats acerca de la violación de dicho principio internacional, como lo es el trato justo y equitativo, que tiene la obligación todo Estado receptor de una inversión para sus inversionistas. En eso consiste el trato justo y equitativo. Se aduce que el Estado de Gukumás violó una legítima expectativa frente a la inversión realizada por Invest of Jumbats, ya que estos tenían una expectativa de inversión. Frente a esto, se debe mencionar que transcurrieron casi 10 años que surgieron de que surgiera la controversia con el inversionista. En todo este tiempo, la compañía funcionó en perfecto funcionamiento. Sin embargo, las medidas excepcionales que se tomaron fueron de carácter transitorio, ya que, como consta, la compañía solo cerró por un periodo de 120 con el fin de que se recaudara material probatorio que permitiera esclarecer los hechos. También debemos señalar que los hechos que motivaron la intervención de la empresa con carácter únicamente transitorio fueron hechos relacionados con el tema de la salud pública de la población de la nación y unos posibles daños medioambientales que fueron medioambientales. Cabe destacar que todos los estados tienen la facultad de policía judicial con la finalidad de hacer ciertas restricciones sin que eso en ningún momento configure una violación a los principios de comercio internacional y las inversiones extranjeras. Frente al tema de expropiación ilegal, primeramente se debe hacer unas precisiones. Todo esto con el propósito de demostrar que bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, el Estado de Gukumás incurrió en dicha práctica. La primera medida
la expropiación tiene como consecuencia dejar a los inversores que sus derechos de propiedad sean inútiles o inservibles. Y segundo, dejar al inversor sin ninguna actividad de su derecho activo. Se observa claramente que las medidas tomadas por parte del Estado de Gucumas no tienen relación alguna con lo que significa una expropiación. Primeramente, porque Invest of Gucumas duró más de 10 años sin ningún tipo de restricción o controversia alguna. Aparte de la medida adoptada por el Estado, es una medida cautelar transitoria, todo esto con el fin de proteger a la población por los problemas de salud que dicha inversión pudiera haber generado. En el derecho internacional, toca mencionar que existen algunas categorías para aplicar en el caso concreto. Dichas categorías son las siguientes, las cuales se estipulan. Primero, que las medidas restrictivas en relación con sustancias activas directamente nocivas para la salud pública. Segundo, que las medidas restrictivas con la relación a la protección del medio ambiente contra ciertas sustancias activas sin impacto directo sobre la salud pública. Tercero, es la medida restrictiva que es tendiente a incrementar la eficacia en la utilización de un recurso natural o de un derivado, bien sea agua, energía, tierras, cultivables, etc. La cuarta es medidas restrictivas tendientes a reducir el costo de la protección de un interés ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se hizo un uso de medidas restrictivas tendiente a incrementar la eficacia de la utilización de un recurso natural, y cabe aclarar que las anteriores categorías están dentro de los poderes de la policía. A modo de conclusión, que la República de Gucumas en ningún momento infringió los principios de inversiones como la expropiación o el trato justo, debido a que las políticas ambientales son ante todo un factor de riesgo de litigio para el Estado del que los adopta. Bueno, y en cuanto al petitorio, pues en este caso la parte demandada solicita de manera respetuosa ante el distinguido tribunal que se concedan las siguientes peticiones, las cuales procedo a mencionar. Bueno, en primer lugar, que se declare que Jumbats no posee la legitimación por activa para reclamar así los derechos que son propios de XBAC y YOLO Holdings. En segundo lugar, que se declare que no hubo ningún tipo de actividades comerciales de Invest of Jumbats en la República del Gucumas. En tercer lugar, que se declare que la República del Gucumas otorgó de manera efectiva y eficiente un trato justo y equitativo pues al inversionista, por lo cual no faltaría de ninguna manera ni vulneraría el principio de trato justo y equitativo, y que además está exento de cualquier tipo de indemnización que pueda tener frente al inversionista. Bueno, también que se declare que no hubo ningún tipo y en ningún momento expropiación ilegal por parte de la República del Gucumas frente a los inversionistas. Bueno, pues en términos generales, lo que la parte demandada solicita al respetado tribunal es que se desestime todas y cada una de las reclamaciones hechas por la parte demandante frente a este caso de arbitraje, por carecer, considera, de tanto de fundamento legal como fáctico. Bueno, también que se declare pues que no tiene jurisdicción para conocer respecto de las controversias planteadas por los demandantes, y que las reclamaciones hechas por estos demandantes en este caso son inadmisibles. Y por último, también que se declare que las medidas que fueron imputables a la República del Gucumas, o sea la demandada,
En este caso no le causaron ningún tipo de daño a los demandantes.